iniciando el compartimiento de pantalla. A ver, ¿qué tema es? Podemos usar el audio, ¿eh? No hay problema. Reformas borbónicas. Ya, muy bien. Ok. ¿Hasta qué parte de reformas vieron? Cuéntame, por favor, ¿hasta qué parte? Chisméame, chisméame. ¿Hasta qué parte se quedaron? ¿Todas las reformas borbónicas vieron? ¿O se quedó hasta una parte nomás? Vamos, chicos, coméntenme. No me ignores, no me ignores. Vamos. ¿Cuál es? ¿Todo? Ya. Ok. Listo. A ver, chicos, pregunta, ¿cuál fue la importancia que tuvieron las reformas borbónicas? De frente, para entrar a nuestro tema. ¿Cuál fue la importancia que tuvieron las reformas borbónicas? ¿Por qué se dieron las reformas borbónicas? A ver, ¿qué dicen por aquí? Centralizar el poder, reestructurar el imperio, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solamente eso? ¿Solamente eso nomás? ¿Qué otra situación también se había dado? A ver. Para mejorar la estructura administrativa del Estado. Ya, ok. Nada más. Ya, pregunta. ¿Quién es el rey de España que implementó estas reformas? ¿Qué rey de España implementó las mayores reformas borbónicas? ¿Se acuerdan? ¿Qué rey de España aumentó o amplió las mayores reformas borbónicas? Muy bien, Carlos III, ¿verdad? Muy bien, Carlos III. Pregunta, pero una de las reformas borbónicas que iba a implementar, aparte de lo económico, que fue la apertura de puertos, la parte política de confiscación de propiedades de los caciques, ya que los cacicazgos son eliminados, vamos a ver que también hubo una reforma religiosa, ¿no? La reforma borbónica también trajo consigo una reforma religiosa. Pregunta, cuando decimos reforma religiosa, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos reforma religiosa? ¿A quienes expulsaron con la reforma borbónica, que fueron parte obviamente de la iglesia? ¿A quiénes expulsaron? A los jesuitas, ¿verdad? ¿Y por qué los jesuitas fueron expulsados? ¿Cuál fue la razón? Ojo, ¿cuál fue la razón principal o cuál fue la causa principal por el cual los jesuitas fueron expulsados? ¿Cuál fue, chicos? ¿Cuál fue la causa principal? A ver, ideas. A ver, ¿fueron acusados de conspiradores? No, esa no es la causa. Ese es un pretexto. Esa no es la causa real. Ese fue un pretexto que vamos a utilizar los españoles para deshacerse de los jesuitas. ¿Cuál fue la causa? A ver, un punto en el temático que me dice cuál fue la causa real. A ver. Vamos, chicos, sin miedo, sin miedo. Sin miedo. A ver, ¿qué dicen por aquí? Nada. Ya, la respuesta es la siguiente, chicos. Pregunta, durante el virreinato, ¿quiénes eran los más privilegiados religiosamente y además tenían un fuerte respaldo del Papa? Los jesuitas, ¿verdad? Recuerden ustedes que los jesuitas van a hacer misiones religiosas enviadas por la Iglesia Católica con el final o con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de dirigir la educación, ¿cierto? Claro, eso es lo que justamente van a cumplir los jesuitas. Pero estos jesuitas también van a tener propiedades, no van a pagar impuestos, al contrario, van a pagar impuestos, van a tener propiedades, van a tener negocios, y todo esto conllevó a qué? Todo esto conllevó a que la corona española buscara una forma de deshacerse y administrar sus patrimonios, ya que esos patrimonios en sí podían venderlos o podían administrarlas por sí mismos.
Por esa razón es que la corona española, chicos, decide expulsar a los jesuitas bajo un pretexto. Y el pretexto que van a utilizar para deshacerse de los jesuitas fue de que ellos, al difundir una educación ilustrada, y esta educación ilustrada iba pues en contra del dogmatismo presente con la Iglesia Católica, pues permitía de que los alumnos de estos jesuitas se rebelaran en contra de la corona. Aparte, pues recuerda que el rey Carlos III recibe un atentado popular que pone en peligro su monarquía. ¿Qué atentado popular había recibido en este caso el rey de España, lo cual había generado el peligro de su monarquía? Claro, el motín de Esquilache, ¿verdad? Recuerden ustedes que el motín de Esquilache fue aquella rebelión popular que puso en peligro la corona del rey. Por esa razón es que bajo este motín de Esquilache es ahí donde el rey Carlos III busca esta excusa para deshacerse de los jesuitas, ya que estos jesuitas tienen muchos privilegios. Y por esa razón es de que Carlos III, con este pretexto de que ellos fueron los responsables de ese motín de Esquilache, los estaría expulsando del Perú y también de diferentes regiones católicas. Recuerden ustedes que los jesuitas son expulsados con la ropa que tenían puesta y una bolsa de viaje. Lo demás fue administrado por los propios españoles, por los propios administradores, como el caso de la Junta de Temporalidades o el Tribunal de Temporalidades. Esa Junta de Temporalidades o Tribunal de Temporalidades administraron los bienes de los jesuitas. Los colegios mayores y menores son fusionados en el Real Convictorio de San Carlos. Y ese Real Convictorio de San Carlos tenía el objetivo de difundir la educación superior. Y a partir del año 1780-90 aproximadamente, un ex jesuita que también había sido pues expulsado del Perú, quien fue Toribio Rodríguez de Mendoza, tendría el cargo de rector de ese Real Convictorio de San Carlos, ¿verdad? Recuerden también que otra reforma importante que se da fue la reforma, aparte de educativa, religiosa, fue la reforma militar, donde se construyen fortalezas, como el caso del Real Felipe. Pregunta, ¿para qué se construye el Real Felipe? ¿Para qué se construyó el Real Felipe? ¿Se acuerdan? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se construye el Real Felipe, chicos? Vamos. Para proteger Lima, no el Callao, Lima. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que Inglaterra, quien había tenido ciertas brechas con España durante la guerra de sucesión española, había pues amenazado de que iba a tomar las colonias de España en América, o por el norte o por el sur. Y bajo esa amenaza, España ordena la creación de las capitanías generales, donde se van a encontrar los diferentes miembros de la Guardia Real. Por eso que la Capitanía de Venezuela y la de Chile se encontraban en estos puntos estratégicos. En el Caribe, la Capitanía de Venezuela protege esta zona del norte y la Capitanía del Chile la protege en el sur. Y también para resguardar o evitar cualquier tipo de amenaza de los piratas o corsarios. Principalmente bajo las amenazas de Inglaterra es por el cual se crean estas capitanías y también se crea esta fortaleza, como el caso de la fortaleza del Real Felipe. ¿Se encuentra? Así es, ¿ya? Ok, ¿se entiende con eso entonces, chicos? Con esta breve introducción, ¿sí? Muy bien. Decíamos nosotros que las reformas borbónicas también van a afectar fiscalmente y notablemente a los curacas o caciques. ¿Debido a qué? Debido a que el cargo de curaca o cacique es eliminado. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden ustedes que los caciques o curacas están siendo respaldados por la corona, ya que ellos pertenecen a la baja nobleza. Y estos que conforman la baja nobleza tienen ciertos privilegios. Por ejemplo, tienen tierras, tienen yanaconas, su servicio, tienen esclavos africanos, tienen negocios. Encima, no pagan tributo indígena. Recuerden que los únicos exentos de pagar tributo indígena son los caciques.
Los demás pagaban tributo indígena. Por todos estos privilegios y encima que recibían un sueldo de la media nata, ¿ya? La corona española comenzó a buscar la reducción de funcionarios, no tan indispensables. Porque recuerda que al igual que el cacique, se encontraba el barayoc, que era el alcalde de una pequeña comunidad. Entonces la corona dijo, o cacique o barayoc, ¿qué me conviene? Me conviene el barayoc porque el barayoc no tiene tantos privilegios como el cacique. Al cacique le tengo que pagar, el cacique recibe propiedades, el cacique tiene negocios, entonces a mí me conviene que se quede el barayoc, ya no el cacique. Y los caciques son suprimidos. Cuando los caciques son suprimidos, uno de estos va a ser el que más va a saltar frente a esta situación. Y este cacique que se va a revelar producto de la destitución de su cargo y sobre todo la afectación económica que recibe su bolsillo, vendría a ser este personaje que seguro desde la primaria, desde estimulación temprana habrás escuchado. ¿De qué personaje estamos hablando? Estamos hablando de Túpac Amaru II, quien realmente era José Gabriel Condorcanqui Noguera. Este personaje, José Gabriel Condorcanqui Noguera, fue un cacique de Cusco, de las regiones de Tungazuca y Combapata. Túpac Amaru II, cuando es afectado económicamente y políticamente por las reformas borbónicas, lo primero que hace es tratar de reunirse con el ministro Betancourt y con el visitador Arechi, pidiendo que se le restituya su cargo. Pero ambos se negaron ante su petición y es por eso que Túpac Amaru II utiliza a la gente diciendo que él era pues un descendiente de Túpac Amaru I, que él era un tataranieto de Túpac Amaru I, el último hijo de Manco Inca durante la resistencia andina, y que él era la reencarnación del Inca, y que gracias a él se iba a acabar pues todo el proceso de la explotación indígena. Túpac Amaru II, chicos, era un arriero de Potosí. Viajaba constantemente de Potosí al Cusco, ¿ya? Llevando pues sus mercancías, porque era pues un negociante, era un burgués indígena, podría decirse, y mientras él viajaba del Cusco a Potosí, veía cómo los indígenas eran explotados. Entonces, como Túpac Amaru II necesita un respaldo popular, este va a acusar esta explotación indígena que se está dando mientras él realizaba sus negocios. Por esa razón es que él utiliza el nombre o el seudónimo o el apelativo de Túpac Amaru II. Su nombre real es José Gabriel Condorcanqui Noguera, pero con tal de reencarnar en esta leyenda mesiánica que decía pues que iba a venir un salvador que va a reencarnar al Inca y va a expulsar a los españoles, es ahí donde José Gabriel Condorcanqui utiliza este apelativo de Túpac Amaru II. Una situación muy similar pasaba con Juan Santos Atahualpa, que es otro cacique que se va a rebelar en contra, más que todo, de los franciscanos. ¿Qué es lo que pasa? Los franciscanos llegaron a la selva, a la Amazonía, y van a obligar a través del yanaconaje a todas las etnias ashánicas, chipivos, conibos, campas, para que estos trabajaran en la mitad de la sal. ¿Qué es la mitad de la sal? Iban al Cerro de la Sal, sacaban la cantidad de sal y eso lo vendían en sacos. Y así los franciscanos obtenían diferentes recursos. Pero el detalle es que el mismo Juan Santos Atahualpa también tenía un pequeño negocio relacionado con la sal. Y cuando los franciscanos legalmente logran tener el control de todo el Cerro de la Sal, Juan Santos Atahualpa también estaría buscando una forma de beneficiar a su negocio. Se dice en la historia que él se revela por la explotación que realizan los franciscanos a los ashánicas, a las tribus amazónicas. Pero el detalle, chicos, es de que él también era un negociante, él era un comerciante de sal. Y por lo tanto, esta legalidad que reciben los franciscanos, que se están apoderando de esta región, pues no les simpatiza mucho y por eso es que él termina rebelándose contra las misiones franciscanas.
Túpac Amaru II se revela por el carácter antifiscal, por el aumento de impuestos que trajo las reformas, como el caso del aumento de la alcabala, el caso del tributo indígena, por ejemplo, ¿sí? Todo eso conllevó a que él realice una reforma fiscal. Él busque, su rebelión principalmente se va a dar bajo una reforma fiscal que trajo la reforma borbónica. Y Juan Santos Atahualpa, principalmente por la explotación que recibían los amazónicos, las tribus amazónicas, tras el yanaconaje de la mitad de la sal. Por esa razón es que a este contexto, donde se revelan estos caciques, estos curacas, que eran nobles indígenas, se les va a conocer como las rebeliones indígenas. ¿Qué es lo que vienen a hacer las rebeliones indígenas? Las rebeliones indígenas, chicos, vienen a ser proceso de revueltas, proceso de insurrecciones tras las injusticias que provocaron las reformas borbónicas. Recuerden ustedes que las reformas borbónicas trajeron muchos abusos para estos indígenas, entre ellos el aumento de impuestos, como el caso del tributo indígena, el alcabala, el fin de su título nobiliario. Esa va a ser una de las causas. Establecer una audiencia en el Cusco, porque en el Cusco se había dado pues diferentes problemas legales que no habían sido verificados por los oidores de Lima. Y por lo tanto era necesario que se establezca una audiencia en el Cusco, decía Túpac Amaru II. Vamos a ver entonces por aquí de que una de las causas principales que provocó el estallido de estas rebeliones indígenas fue las reformas borbónicas. ¿De qué carácter? De carácter antifiscal, debido a los impuestos que van a aumentar. ¿Ok? Vemos por aquí también de que aparte de esa presión tributaria antifiscal, se da una especie de conciencia nacional, una idealización por regresar al imperio inca. Recuerden ustedes pues que una vez que los españoles invaden el Tahuantinsuyo, los indígenas van a resistir militarmente, ¿sí? Tanto en Quito como Vilcabamba, pero el detalle es que al fracasar en esa resistencia militar se da la resistencia ideológica, donde se crean mitos o leyendas con respecto a el rechazo que ellos van a realizar contra los españoles, ¿no? Entre ellos encontramos pues el Taquioncoy, el Incarri, el Yanaguara, siendo el Incarri el principal mito que van a utilizar esos indígenas para poder pues acabar con el dominio español, ya que ellos en sí eran la reencarnación del Inca. Y por lo tanto, eso estaría provocando el por qué estarían utilizando esta conciencia nacional de retornar a la antigua época inca para así rebelarse y acabar con el fuerte dominio de los españoles. Pero vamos a ver también de que estos movimientos dirigidos por estos curacas también tenían que ver algo con la ilustración. Recuerden ustedes que la ilustración que se origina a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII en Inglaterra y luego se propaga en Francia y el resto de Europa, esta ilustración buscaba pues seguir siendo gobernados por un rey, pero que ese rey no tenga el poder absoluto, sino que haya una separación de poderes, sea el pueblo quien trate de elegir a sus gobernantes, que no sea muy dogmático este contexto semimedieval del control de la Iglesia Católica sobre el mundo a nivel político, ¿ok? Que hay una tolerancia religiosa, que se busque también pues difundir la educación como principal factor de progreso. La ilustración en la parte popular de acabar con el antiguo régimen se va a relacionar bastante con las rebeliones indígenas. Recuerden ustedes que estos indígenas, estos caciques, ya fueron alumnos de los jesuitas. Y recuerden ustedes que en el siglo XVIII los jesuitas introdujeron en sus enseñanzas la educación ilustrada. Y esa educación ilustrada fue muy importante para que estos caciques estén preparados y busquen justamente acabar con estos principios del antiguo régimen. Por esa razón es que la ilustración se puede ver muy reflejada en este proceso de las rebeliones indígenas. Otro contexto que se está viviendo
ya, aparte de la Ilustración, son las revoluciones burguesas del siglo XVIII, como el caso de la independencia de los Estados Unidos. Esa revolución que realiza Estados Unidos, las 13 colonias, van a provocar que exista la Constitución norteamericana, que va a ser la base legal para que cuando Francia realice la Revolución Francesa, pueda crear así su propia Constitución. La revolución de los Estados Unidos, o también conocida como la independencia de las 13 colonias, fue un factor muy importante durante todo este contexto del siglo XVIII, que va a motivar a este proceso de la Revolución Francesa y también va a motivar a las rebeliones indígenas y la independencia en América. ¿Se dan cuenta? Entonces, los contextos que se están dando en América durante el siglo XVIII son la Ilustración que se ha propagado, ¿sí? Pero también encontramos aquí las diferentes situaciones como el caso de la independencia norteamericana de las 13 colonias en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que justamente estaría motivando a este proceso de las rebeliones indígenas. ¿Ya? Muy bien. Ponemos aquí de que la rebelión de Juan Santos Atahualpa es considerada como una rebelión de carácter popular, ya que lo que se busca es acabar con la fuerte explotación que recibían las tribus amazónicas, ¿sí? En la mitad de la sal. Estas tribus amazónicas fueron duramente explotadas por estos franciscanos, ¿ok? En la región del Gran Pajonal, donde es el lugar donde Juan Santos Atahualpa realiza su rebelión. Juan Santos Atahualpa utiliza el mesianismo, utiliza pues el mito del Incarri, diciendo ser descendiente del Apu Inca Atahualpa. Él dice y menciona que cuando Atahualpa fue asesinado por los españoles en el Garrote, uno de sus hermanos huye hacia la Amazonía. Y que esos hermanos que van a ir a la Amazonía, pues a lo largo del tiempo, uno de los descendientes vendría a ser el mismo, Juan Santos Atahualpa. Aunque él realmente pues va a ser considerado como curaca o cacique durante el proceso virreinal. El detalle es que como curaca o cacique también tenía que dirigir una situación comercial. Y se menciona pues de que Juan Santos Atahualpa tenía ciertos negocios relacionados a la extracción de la sal. Pero para que su rebelión pueda triunfar, fue necesario motivar a las poblaciones amazónicas. Es por eso que él busca influenciar sobre todas las tribus amazónicas como Campas, Asháningas, Chipigos, Conibos, Huitotos, para que en la zona del Gran Pajonal, cerca al río Perené, se puedan rebelar estas tribus amazónicas. ¿Okay? Antes de iniciar su rebelión, hubo un antecedente, conocido como el levantamiento de Fernando e Ignacio Torote. Este levantamiento se dio en la Amazonía en el año 1724-27, pero este levantamiento fracasa. Y como fracasa, vamos a ver de que Juan Santos Atahualpa tendría una forma motivante para poder pues rebelarse en contra de estos españoles. Lo que exige Juan Santos Atahualpa es acabar con esta explotación de la mitad de la sal de los indígenas y también de los obrajes, porque también a partir de los obrajes, que era el trabajo en el campo y el trabajo textil, estos nativos amazónicos eran duramente explotados. Los virreyes que van a gobernar durante el contexto de la rebelión de Juan Santos Atahualpa fueron el virrey José Antonio de Mendoza, alias el Marqués de Villa García, y Manso de Velasco, alias el Conde de Superunda. Ambos virreyes van a enviar a la Guardia Real para defender a los franciscanos, porque los franciscanos pertenecen a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica tenía que ser protegida por la Guardia Real del Virreinato. Por eso es que ni bien se revela Juan Santos Atahualpa, el virrey, tanto el virrey Marqués de Villa García y el conde de Superunda, ordenan el envío de la Guardia Real para detener el avance de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Okay?
Ahora, él y sus tropas tendrían una pequeña victoria en la batalla de Quimil, ¿ya? Pero el problema es que él, al desaparecer, ¿ya? Finalmente deja sin un líder a la rebelión. Él desaparece, no se sabe qué le pasó, no se sabe si lo mataron o simplemente pues desapareció, quizás huyó, no se sabe. Desaparece en una contienda, en una de sus expediciones que realiza, desaparece. Y al desaparecer, finalmente su rebelión fracasa. Y al fracasar su rebelión, pues vamos a ver de que los ayánicas, las tribus amazónicas, continuaban siendo explotadas. Juan Santos de Atahualpa, por ejemplo, durante los inicios de su revolución, estaría preparando pues a todas las tribus amazónicas al uso de armas de fuego. Ahí nos podemos dar cuenta cómo Juan Santos de Atahualpa, junto con las tribus amazónicas, están pues afectando directamente a estos franciscanos que se encuentran aquí, ¿no? Vamos a ver que la zona donde se realiza su rebelión sería esta parte de la Amazonía central, conocida como el Gran Pajonal. Es aquí donde Juan Santos de Atahualpa sometió, ¿no? Dirigió a las tribus del Gran Pajonal para rebelarse contra las misiones franciscanas. ¿Okay? Pero como les digo, a su muerte, eso provocó pues que finalmente su rebelión fracase. Como antecedente de una rebelión indígena, José Gabriel Condorcanqui también va a tratar de acabar con este fuerte dominio español. Pero recuerden que la rebelión de José Gabriel Condorcanqui más que todo se da por la parte fiscal, por la parte tributaria, por el aumento de impuestos y también por el tema de la eliminación de su cargo. La reforma borbónica, recuerden que aumentan el alcabala. Pregunta, ¿qué cosa era el alcabala? ¿Qué cosa era el alcabala, chicos? Básico. ¿Qué cosa era el alcabala? Chicos, ¿qué era la alcabala? Ya sé que es un impuesto, pero ¿qué es el alcabala? ¿Impuesto a qué? Era un impuesto ante los bienes muebles e inmuebles. Es decir, que tú vas a pagar este impuesto cuando compres propiedades, cuando compres haciendas, compres esclavos. Estos bienes muebles e inmuebles, ¿ya? Van a presentar un impuesto conocido el alcabala. Y si tú tenías más propiedades, ¿pagabas más o menos alcabala? ¿Pagabas más o menos alcabala? Más alcabala, ¿sí o no? José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II era un arriero, era un comerciante. Y como comerciante tenía plata, tenía ingresos. Y además, este personaje también tenía propiedades, tenía esclavos. Entonces, mientras más propiedades tenga, más plata tenía que pagar. Por eso que su rebelión es antifiscal, porque él está en contra de esos impuestos abusivos. El tributo indígena, su gente, los indígenas, tienen que pagar más tributo indígena. Él no lo paga, pero su gente sí. ¿Qué más? Su rebelión también se da porque su título, sobre todo su título nobiliario, ha sido afectado. Recuerden ustedes que él como un noble, parte de la baja nobleza, tenía privilegios educativos, ya que él había estudiado en un colegio de los jesuitas, como el caso del colegio, Francisco de Borja en el Cusco. Él había sido educado por los jesuitas y se cree que son los jesuitas quienes le van a incluir esta educación ilustrada al mismo José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui también tenía un compañero que era Mateo Pumacagua. Juntos habían estudiado en el colegio Francisco de Borja. ¿Se encuentra? Ese es el detalle. Ahora, cuando se elimina su cargo con la reforma borbónica, como te comenté, él viaja a Lima para entrevistarse con el ministro Betancourt de la Real Audiencia de Lima y el visitador Areche. Pero el problema es de que ambos se negaron ante su petición.
Ambos dijeron de que esta reforma era legal, que por lo tanto su título ya no va a ser restituido, así que por lo tanto él es un indígena además. Y por lo tanto, si es un indígena además, ¿tiene o no tiene que pagar tributo indígena? Habla. ¿Tiene o no tiene que pagar? Por supuesto. Si ya no es un noble, ahora tiene que pagar tributo. Por eso que se revela José Gabriel Condorcet. No lo que te cuentan en la primaria, ¿no? De que José Gabriel Condorcanqui se preocupa por su gente, por la explotación que sufrían los indígenas, de los españoles. Pregunta, si él tiene esclavos, él tiene yanaconas en su hacienda, ¿realmente se preocupó por la condición que sufría su gente? ¿Realmente se preocupa por la explotación que sufren los indígenas? Obviamente que no, pues. Hay que usar la lógica. Si vemos que es un noble que tiene tierras, tiene propiedades, tiene esclavos, tiene anaconas, entonces, ¿le vas a creer que se va a preocupar por la gente? Obviamente que no, pues. Esta es una versión populista, lo que muchos políticos utilizan para ganarse votos. Esto es populista. Esos que te dicen que la educación va a ser gratuita, que todos los académicos, los postulantes a la universidad van a ingresar de frente sin ningún examen de admisión. Ese es populismo barato, chicos. Que tú te lo creas es un problema tuyo. Eso mismo utilizó José Gabriel Condorcanqui. Y para que la gente crea que esta realidad era muy, pero muy similar, lo que hace es utilizar este mito mesiánico, el mito del Incarri, diciendo ser que él era el descendiente de Túpac Amaru I y que había resucitado para acabar con el dominio español y regresar a la antigua época inca. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a pasar. Entonces, vemos que Túpac Amaru II, el seudónimo o el apelativo que utiliza José Gabriel Condorcanqui Noguera, es principalmente antifiscal, en contra de los impuestos como la alcabala y el tributo indígena, antifeudal, contra el yanaconaje, la explotación de los indígenas, anticolonial, porque ya no quería ser un súbdito del rey de España, y también porque buscaba que se creara la audiencia del Cusco. La audiencia del Cusco, recuerden ustedes, es una institución que se va a crear después de su revolución. ¿Por qué Túpac Amaru II quería que se creara esta audiencia del Cusco? Él quería que se creara esta audiencia del Cusco para que haya un mayor orden y se pueda supervisar todo lo que está pasando aquí. Túpac Amaru II también reclamaba de que se regresara la mina de Potosí al Perú, porque esa mina de Potosí ahora pasaba al virreinato de Río de la Plata. Y si estaba dentro del virreinato de Río de la Plata, Túpac Amaru II, para continuar con su negocio, tenía que pagar más impuestos. Entonces a él no le conviene pagar impuestos si su negocio se encontraba en la mina de Potosí. Por eso es que él lo que quiere es que haya una nulidad de esa mina de Potosí. ¿Se cuenta? Ahora, así como él, hay caciques que también están en contra de este problema. Pumacahua, por ejemplo, su compañero de colegio, también estaría comenzando a dirigir esta similar rebelión. Solo que Pumacahua era más convenido, era más sobón de la corona española, con tal de no ser afectado económicamente. Pumacahua decía apoyar a Túpac Amaru II, pero realmente Pumacahua se preocupaba más por sus intereses. Pumacahua más estaba preocupado qué le va a pasar en el futuro a él si es que se revela junto a Túpac Amaru II. Ahora, van a haber algunos criollos que incluso también van a respaldar a Túpac Amaru II. El problema es que cada vez que se daban los enfrentamientos entre indígenas contra los españoles, el corregidor, o en todo caso, el líder de la rebelión, exigía los nombres de todos los rebeldes. Y allí se podía saber quiénes habían participado en esa rebelión. Túpac Amaru II, entonces, va a utilizar el apoyo de algunos criollos
con tal de acabar con esta fuerte explotación española, ¿ya? Y para ello justamente estaría luchando de la mano de algunos otros caciques, como el caso de la cacica de Acos, Tomás Atito Condemaito. El detalle es que Tupac Amaru II quería tomar el Cusco. Pero ¿por qué razón Tupac Amaru II no toma el Cusco? Por varias situaciones. Una situación es que los criollos que habían sido capturados en distintas rebeliones cerca del Cusco ya dijeron de que Tupac Amaru II era el responsable y que por lo tanto el Cusco es un lugar bastante factible de iniciar rebeliones y por lo tanto hay que tener una mayor seguridad ante esas rebeliones. Por esa razón es que el ejército de la Guardia Real va a rodear todo el Cusco. Y por eso que Tupac Amaru II, que estaba en Ayacucho, en lugar de viajar al Cusco, da la vuelta y se va hacia la región de Puno, cerca a Bolivia. Ahora, el detalle es que Tupac Amaru II también se reúne con algunos indígenas de Bolivia, ¿ya? Los aymaras, y le propone que apoyen a su ejército, apoyen su causa para continuar luchar contra los españoles. El problema es que entre las etnias del Perú, las etnias quechuas, con las etnias aymaras, no había una buena relación, había un divisionismo, había una rivalidad entre las etnias quechuas y aymaras. Y como había una rivalidad entre las etnias quechuas y aymaras, eso va a provocar de que los aymaras no estén muy, pero muy relacionados con Tupac Amaru II. Las etnias aymaras decían, ¿yo por qué le voy a hacer caso a este quechua, a este cusqueño? ¿Por qué un cusqueño me va a gobernar a mí? Decían los aymaras. Por esta rivalidad que hay entre los quechuas y aymaras, fracasa la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Ya? Ahora, ¿cómo así inicia su rebelión? Tupac Amaru II ya estaba en el Cusco y en ellos pues llega el corregidor José Antonio de Arriaga. Llega el corregidor, es recibido por Tupac Amaru II y a pesar que él ya no era cacique, le dice, pero tú qué haces acá, le dice, ¿no? Los cacicazgos ya no existen. No, señor, por favor, yo soy fiel y súbdito del rey de España. ¡Viva el rey! ¿No? Y la gente decía, ¡viva el rey! Pero señor, recuerde que hoy es el cumpleaños del rey. Hay que celebrar a lo grande, señor. De repente ya no seré noble, pero podemos celebrarlo a lo grande, señor. Ah, ya, ok. ¿Dónde lo celebramos? En mi casa, señor, por favor. Vamos a mi casa. Ahí vamos a celebrar la fiesta del rey. Entonces el corregidor dice, bueno, me está invitando a su casa, por algo será. El corregidor va junto a Tupac Amaru II y todos los notables representantes, ¿no?, de la corona. Se da un gran banquete en honor al rey Carlos III y después del banquete, pues, el corregidor tiende a retirarse, ¿no? Le dice, ya me retiro, regreso al Cusco, pero señor, no se preocupe, aquí estamos los amigos, yo lo llevo. ¿Estás seguro? Le dice, sí, yo lo llevo, señor, no hay problema. Ok, pero mi escolta, no se preocupe, señor, ¿para qué va a llevar una escolta? Confía en mí. Somos súbditos del rey, somos reales al rey. Está bien. El corregidor cae en la trampa de Tupac Amaru II y mientras estaban acercando al Cusco en un carruaje, Tupac Amaru II detiene el carruaje y dice, hay que detenernos en este punto. Y cuando el corregidor ve que el carruaje se detiene, ¿o qué pasa? Le dice, ¿no? Señor, déjenme decirle que esto es un asalto. Queda detenido en nombre de la revolución. Y el corregidor José Antonio de Arriaga, de lo que estaba pues tranquilo, ahora se pone nervioso, ya que Tupac Amaru II lo ha secuestrado. Lo secuestra, lo toma como prisionero y lo lleva a la plaza del Cusco. Y cuando lo lleva a la plaza del Cusco, Tupac Amaru II hace un pequeño meeting, se reúne con toda la gente, con todos los indígenas. Y en eso el corregidor estaba sentado amarrado como prisionero y dice, ¿qué hacemos con este corregidor? ¿Qué hacemos con este representante de la corona? ¿Qué hacemos con este abusivo?
Y la gente decía, crucifícalo, mátalo, cuélguenlo, merece la muerte. Y como la gente decía que lo maten, Tupac Amaru II, con el respaldo de la cacica de Acos, Tomás Atito Condemaita, y su esposa Micaela Bastidas, lo colgaron. Mataron al corregidor José Antonio de Arriaga. Y cuando mataron al corregidor José Antonio de Arriaga, desde Lima, el virrey Agustín de Jáuregui ordenó la captura de los responsables de la muerte de este corregidor. Pumacahua se presenta ante el virrey y le dice, señor, yo sé quiénes son los responsables. Es un cacique, señor. ¿Quién es? Es José Gabriel Condorcanqui, le dice. Pero tú eres un cacique. Sí, señor, pero no vaya a pensar de que él y yo somos la misma persona. Yo soy más yo soy más fiel al rey. Yo jamás traicionaría la voluntad del rey. Así que, señor, si usted me concede nuevamente mi título, si usted me restituye nuevamente mi título y me nombra brigadier general, le prometo, señor, que le traigo en bandeja de plata la cabeza de Tupac Amaru II. ¿Qué crees que va a hacer el virrey? ¿Aceptó o no aceptó? Obviamente que va a aceptar, pues si le está ofreciendo que le va a traer la cabeza de Tupac Amaru II, entonces acepta. Después de eso, Tupac Amaru II, quien después de haber matado al corregidor José Antonio de Arriaga, ya no puede ir al Cusco porque ahora todo el Cusco está cercado de tropas de la Guardia Real. Así que tiene que viajar hacia Puno. Y en Puno, Tupac Amaru II se reúne con Julián Vilca Apaza, alias Tupac Katari, el sobrino de Tupac Amaru, Diego Cristóbal Tupac Amaru, y el hermano de Julián Vilca Apaza, conocido también como el Puma, Pedro Vilca Paz. Todos ellos aceptaron apoyar a Tupac Amaru II. Entonces, es ahí donde se inicia ya la reacción realista. El visitador Areche y los miembros de los corregimientos comienzan a buscar la cabeza de Tupac Amaru II. Entre estos traidores encontramos a Pumacahua, que representaba pues la guardia chinchera, el cacique de Rosas, la guardia de Anta, y el cacique de Saraguaria, la guardia de Quispacanchis. Tupac Amaru II, a pesar de que su misma gente lo está traicionando, Tupac Amaru II logra un pequeño triunfo en la región de Sangarará, en el Cusco. Las tropas realistas se encontraban pues en una baja, se encontraba poca cantidad de tropas, porque los demás estaban buscando la cabeza de Tupac Amaru II, y en eso que él llega al Cusco sorpresivamente con una emboscada, logra derrotarlos en Sangarará. Por eso que Sangarará es considerado como una victoria de Tupac Amaru II. El problema es que luego de eso, Tupac Amaru II tuvo la mala fe, la mala confianza de creer y confiar en un tal Santa Cruz, Francisco de Santa Cruz, quien es aquel que termina tirándole dedo, termina diciéndole al virrey y al visitador Areche dónde se concentraba el ejército de Tupac Amaru II. Y él les dijo que Tupac Amaru II se encontraba en Combapata y Checacupe. Y por esa razón es que en la batalla de Checacupe o Combapata, Tupac Amaru II es derrotado, su guardia, su ejército de Tupac Amaru II, el 70% es asesinado, una masacre, una carnicería. Tupac Amaru II, la cacica Tomás Atita Condemaita y Micaela Bastidas son capturados. Diego Cristóbal y Julián Vilca Pasa huyen hacia Puno, pero Tupac Amaru II, Micaela Bastidas y Tomás Atita Condemaita son capturados. Al ser capturados, son llevados a Langa, al Cusco. ¿Para qué? Para que sean enjuiciados. Y en ese juicio, ambos son declarados culpables, ¿sí? Y al ser declarados culpables, es en ese momento donde se da la orden de la ejecución de todos, de los tres, de estos tres rebeldes. Micaela Bastidas, la esposa de Tupac Amaru II, termina siendo condenada a la horca, al igual que Tomás Atito Condemaita.
Ambas mujeres, obviamente, pues no van a ser ejecutadas violentamente, porque son mujeres, pero sí merecían la horca por haber matado a una autoridad, al corregidor José Antonio de Arriaga. Por eso que ambas fueron colgadas, fueron llevadas a la horca. Pero en caso de Túpac Amaru II, él sí va a sufrir los platos rotos, ya que Túpac Amaru II termina siendo condenado a el descuartizamiento. Y es ahí donde Túpac Amaru II termina siendo atado a 4 caballos. ¿Por orden de quién? Por orden del virrey Agustín de Jáuregui. Ahora, ¿por qué razón Túpac Amaru II es atado a 4 caballos? Lo que pasa es que esta tradición era muy, pero muy clásico, ¿ya? Realizarlo siempre y cuando se cometan magnicidios, es decir, atentados contra autoridades en España. Desde la época medieval siempre se realizaban este tipo de ejecuciones cuando se dé a una ejecución, se dé un atentado contra autoridades. Por esa razón es que Túpac Amaru II va a ser condenado al descuartizamiento. Lo atan a 4 caballos, le cortan la lengua para que obviamente pues no grite y genere condolencias por la gente, y es ahí donde él termina siendo pues tratar de descuartizarlo. Pero a pesar de que los caballos jalaban a lo ancho las cuerdas, se daba una fuerte tensión de todos sus músculos, de sus miembros, pues no lo descuartizaba. Era bastante resistente el cuerpo de Túpac Amaru II, ¿no? La gente creía pues que era descendiente de los incas, ya que los incas eran fuertes, eran robustecidos, ¿no? Por eso que la gente creía que él era un inca, ya que al momento de atarlo y tratar de descuartizarlo, pues nada, no podían hacerlo. Hubo como 10 intentos y nada. Claro que obviamente pues van a generar bastantes eh, lesiones en sus ligamentos, en sus brazos, en sus piernas, pero no podían partirlo, no podían pues desmembrarlo. Por eso es que la última decisión que se toma en la Plaza del Cusco el 18 de mayo de 1781 es que lo descuarticen, lo trocen como chamo, y después cada parte de su cuerpo sea enterrado en diferentes puntos del Cusco. ¿Y por qué lo van a ejecutar delante de toda la gente? Para que esto sirva de escarmiento, sirva de lección ante una posible y futura rebelión indígena. Aquel que se rebela en contra de España, aquel que mata a una autoridad, así va a terminar, le decía la gente. Por eso que lo van a ejecutar en la Plaza del Cusco. ¿Se dan cuenta? Así es. Una vez que Túpac Amaru II fue ejecutado, continuaba todavía la revolución tupacamarista, donde su sobrino, Diego Cristóbal Túpac Amaru y Julián Vilcapasa Túpac Katari van a comenzar a apoyar a las etnias aymaras. Las etnias aymaras, al ver de que Túpac Amaru II ha sido ejecutado, atado a 4 caballos, descuartizado, ahora están a favor de Túpac Katari y, en este caso, Diego Cristóbal Túpac Amaru. El problema es de que esto no estaba tan planificado que digamos. Como no estaba tan planificado que digamos, es ahí donde poco a poco trata de realizar ciertos tratados, ciertos acuerdos. Túpac Katari, por ejemplo, a pesar de tener una fuerte resistencia con su ejército, realiza diferentes misiones, pero entre esas misiones también termina siendo derrotado. Humacagua, que ahora es el brigadier general, termina derrotando a Túpac Katari y a Diego Cristóbal Túpac Amaru, y es ahí donde finalmente al firmarse el acuerdo de Sicuani o la paz de Sicuani, finaliza esta rebelión. Ambos son ejecutados de la misma forma que Túpac Amaru II por ser grandes rebeldes, y es ahí donde se establece los acuerdos de la Real Audiencia del Cusco. Ahora el Cusco, después de haber derrotado la rebelión de Túpac Katari y de Cristóbal Túpac Amaru, ahora el Cusco tiene que tener una real audiencia. Se crea la audiencia del Cusco con el propósito de ¿qué? Con el propósito de tener un fuerte control y haya una mayor seguridad
ante una posible o intento de rebelión de los indígenas. Los corregidores ya no tenían esa prevalencia, los corregidores ya no eran tan, pero tan pues capaces de controlar a los indígenas, y por esa razón es que los corregidores terminan siendo destituidos, son reemplazados, son suprimidos por los intendentes. Estos intendentes van a ser jefes provinciales, van a tener el control de provincias y así van a tener una mayor seguridad sobre el control de indígenas. Y esas intendencias que se van a crear de parte de las reformas borbónicas son la intendencia de Lima, Tarma, Trujillo, Puno, Ayacucho, Cusco. Todas estas intendencias se van a crear posteriormente a la revolución de Túpac Amaru II. ¿Se dan cuenta? Otra consecuencia también es que se crea la Real Audiencia del Cusco en el 87 y se declara netamente prohibido leer los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, ya que esos comentarios reales habían hecho de que la gente trate de regresar a la antigua época inca, de que la gente se relacione, se represente con la cultura indígena a través de estos ciertos mitos o leyendas como el Incarri, el Taki Oncoy. Acabar y extirpar las idolatrías. Uno de los acuerdos que se establece en la Real Audiencia entonces es prohibir la lectura, ¿ya? La lectura de estos comentarios reales. Y estos comentarios reales pasan a ser parte ahora del índex, los manuales prohibidos que había propuesto la Iglesia Católica. Y el Tribunal del Consistorio, representados por los inquisidores, terminaban pues realizando castigos físicos a todos aquellos que realizaban cualquier intento de rebelión u osadía frente a la religión católica. Se elimina la mitad del Cusco, el tributo indígena, se eliminan los repartos mercantiles, las mercancías que se distribuían los diferentes conquistadores que habían llegado desde la época de la invasión. Se elimina para siempre el cargo de caciques y son los barayots los que van a quedarse oficialmente y legalmente con ese cargo. Se da una represión contra la manifestación incaica, queda prohibido utilizar la vestimenta incaica, el abasca, utilizar vinchas, colores, utilizar diferentes atuendos que representen a los incas. Y también queda prohibido también hablar en quechua. Si van a hablar aquí, tienen que hablar en español. Está prohibido hablar en quechua. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que justamente estaría desarrollando. ¿Chicos? Entonces, estas son las consecuencias que se van a establecer después de la rebelión del Túpac Amaru II. Vamos a ver por aquí de que otra consecuencia importante que se va a desarrollar es que se den las conspiraciones criollas. Las conspiraciones criollas o las rebeliones criollas son los levantamientos que van a dirigir pues los antiguos comerciantes, los miembros de la nobleza indiana, los hijos de españoles que habían nacido aquí en América. Y la pregunta es, ¿y por qué razón se habían rebelado los criollos? ¿Cuál fue la causa fundamental que provoca la rebelión de los criollos? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál fue la causa fundamental por el cual se rebelan los criollos? A ver. ¿Cuál fue, chicos? Vamos. Causa fundamental por el cual se rebelan los criollos. ¿Qué eran los criollos? Eran comerciantes, ¿verdad? Pregunta, ¿los criollos son o no son afectados por las reformas borbónicas? Habla. ¿Los criollos son o no son afectados con las reformas borbónicas? Sí son afectados, ¿verdad? ¿En qué situación son afectados los criollos? A ver, cuéntame, y eso tuviste que verlo la semana pasada. Ya, cuéntame, ¿qué tipo de afectación económica reciben los criollos? ¿Qué tipo de afectación? A ver, ¿qué tipo de afectación económica reciben los criollos?
Recuerden ustedes que a mitad del siglo XVII, los criollos ricos de Lima habían comprado cargos públicos, cargos de oidores. Recuerden ustedes que los criollos, a pesar que son descendientes de los españoles, no pueden tener cargos públicos, no pueden llegar al poder. Por esa razón es que ellos, al tener plata, van a comprar esos cargos. Pero cuando el rey Carlos III realiza las mayores reformas borbónicas, lo que él hace es sacar a los criollos de la Real Audiencia y colocar nuevamente a peninsulares. Eso provocó que los intereses de los criollos sean afectados. Políticamente, los criollos quieren llegar al poder porque han sido destituidos por las reformas borbónicas en la Real Audiencia de Lima. Otra situación es que también se está afectando a sus negocios, porque con las reformas borbónicas van a aparecer nuevos puertos, van a aparecer nuevos comerciantes extranjeros que van a perjudicar el monopolio comercial que habían realizado estos criollos. A nivel social, ellos también, pues, aparte de querer llegar al poder, están pues buscando acabar con este fuerte dominio español. Y por toda esta situación, vamos a ver de que los criollos terminan rebelándose en contra de España. Pero recuerden ustedes que los criollos son como si fuera la burguesía en Europa. Recuerden ustedes que la independencia de las 13 colonias fue dirigida por la burguesía. La Revolución Francesa también fue dirigida por la burguesía. ¿Y por qué la burguesía dirige las revoluciones del siglo XVIII? ¿Qué es lo que quiere la burguesía con respecto al antiguo régimen? Primero, recuerden ustedes que quieren dejar de pagar todos los impuestos, porque la burguesía pertenecía al tercer estamento. Y recuerden ustedes, que han sido mis alumnos, la mayoría, de que el tercer estamento era aquel que pagaba los impuestos al rey. El 99% lo pagaba la burguesía, junto con los campesinos y siervos. Entonces, una condición es dejar de pagar impuestos. Otro que la burguesía también quiere dejar de pagar, ¿qué cosa? Quiere dejar de pagar ciertos privilegios que tienen los nobles y los miembros del clero. Los burgueses quieren llegar al poder de una u otra forma. Quieren dejar de ser parte del tercer estamento, quieren ser nobles. Pero el antiguo régimen o la monarquía absolutista se lo prohíbe. El rey jamás en la vida va a aceptar que la burguesía sea parte de la nobleza, porque la sociedad es estamental, está dividida en estratos sociales, en sociedades cerradas, y no se puede pasar de una a otra fácilmente. Si naciste en el tercer estamento, te vas a quedar en el tercer estamento y así te quedas hasta que te mueres. Por esa razón es de que los criollos, al igual que los burgueses en Europa, van a dirigir este proceso de rebeliones. Y a este contexto donde se van a rebelar los criollos, van a conspirar los criollos, se le conoce como conspiraciones criollas, insurrecciones criollas o rebeliones criollas. Entre estos criollos, ¿a qué personajes encontramos? Por ejemplo, ¿qué nombre tiene este personaje que está por aquí? ¿Quién es este personaje? Francisco de Sela, ¿verdad? Francisco de Sela. ¿Por qué es importante Francisco de Sela? Porque fue aquel criollo que se va a rebelar en Tacna, va a ser aquel que va a dar el primer grito de libertad. Un 20 de junio de 1811, Francisco de Sela se rebela en Tacna junto a la Junta de Gobierno de Tacna. Pero el detalle es que su rebelión es derrotada, es aplastada. Y como su rebelión es aplastada por dirección del virrey Fernando de Abascal, él termina siendo encerrado, termina siendo encarcelado en Panamá. Y él pasaría sus últimos días hasta el año 1821. Y la pregunta es, ¿qué pasó en el año 1821? ¿Qué pasó en 1821? La proclamación de la independencia, ¿no? Mira qué curioso, ¿eh? Mientras San Martín proclamaba la independencia en la Plaza Mayor de Lima, Francisco de Sela se encontraba en Panamá pasando sus últimas horas de vida. Y en este mismo año también
se había dado la muerte de un personaje muy ilustre de la historia universal, de un gran personaje que pudo someter un gran imperio, pudo prevalecer su política expansionista difundiendo los ideales de la Revolución Francesa. En este mismo año también fallecería el gran cónsul Napoleón Bonaparte. Justamente el año 1821 es un año cabalístico, porque van a morir grandes personajes de la historia, como el caso de Cela, como el caso de Napoleón Bonaparte. Y también se va a dar la proclamación de la independencia aquí en el Perú. Entonces vemos que el año 1821 es un año muy cabalístico. Así es. Después de Cela, encontramos aquí a los hermanos Angulo. Estos hermanos Angulo se van a rebelar en Cusco, ¿ya? Apoyados de Mariano Melgar, poeta, el principal creador de los yarabíes, ¿verdad? Sonetos compuestos pues por el despecho que sentía por culpa de Silvia, aquella chica que había pues compartido su vida, que le prometió regresar, ¿no? Después de culminar sus estudios, pero cuando él regresa, pues ella ya tenía a otro más. Y por lo tanto, por ese fuerte despecho, él compone estos yarabíes, ¿no? Como el soneto a la mujer, vuelve mi palomita, que ya no puedo vivir sin tus cariños, ¿verdad? No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, porque es bella, joven y miserable. Todos los sonetos compuestos a través de los yarabíes lo estaría pues presentando Mariana Melgar. Según pues los autores, es considerado como un precursor del romanticismo peruano por su sentimiento que él representa en sus poemas. Pero aparte sus yarabíes, pero aparte también Mariana Melgar presenta sus fábulas, ¿ya? Donde se van a contextualizar con la vida política. Melgar también presentaba ciertas situaciones políticas dentro de sus fábulas, como en el caso de la fábula de los gatos, que hablaban acerca de la lucha por la independencia. Mariano Melgar desde Arequipa apoya y respalda a los hermanos Angulo, pero curiosamente, así como Melgar está apoyando a los hermanos Angulo, alguien quien había traicionado en parte a Tupac Amaru II, alguien quien decía ser fiel a la corona del rey, alguien quien había sido premiado por vender la cabeza de Tupac Amaru II, ahora regresaba con el rabo entre las patas, pidiendo apoyo a los hermanos Angulo y respaldando su rebelión. ¿Quién será ese alguien? ¿Quién será ese personaje que ahora ya no es ni brigadier ni oidor del Cusco? Ahora es un simple curaca, es un simple indígena que tiene que pagar impuestos al rey. Así es. Estamos hablando de Mateo Pumacahua. Por esa razón es que Mateo Pumacahua también va a respaldar la rebelión de los hermanos Angulo y de Mariano Melgar. El problema va a ser de que su rebelión también fracasa, ya que en la batalla de Humachiri, en Puno, terminan siendo tomados por sorpresa por la Guardia Real de la Capitanía de Chile. Y eso provocó que finalmente la rebelión de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua fracase. Tuvieron una pequeña victoria, pero a pesar de eso, fracasan en su intento. Y al fracasar en su intento, también es aplastada esta rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Pero hay otros criollos que no van a participar en guerras, no van a participar en levantamientos, pero sí van a ser grandes intelectuales. Intelectuales me refiero que van a presentar diferentes motivaciones a través de cartas, misivas, o van a presentar diferentes propuestas motivando a la gente que se rebele contra España y busque una soberanía, una independencia, ¿no? Y entre estos intelectuales que van a destacar, pues, durante este proceso de las rebeliones indígenas, encontramos, por ejemplo, a este ex jesuita, ¿ya? Llamado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien es aquel que va a difundir, pues, una motivación, ¿ya? Una motivación a toda la gente que se encontraba en América. Y esta carta que él va a escribir a los criollos, principalmente, para que puedan respaldar su lucha, es conocida como Carta a los Españoles Americanos.
Con esta carta, los españoles americanos, él motiva que toda la gente participe en su lucha. La lengua original de carta a los españoles americanos estaba en francés, ya que como era un jesuita, era un gran intelectual. Y solamente los criollos tenían este gran conocimiento de interpretar lenguas, como el francés. Por eso que su obra es conocida también como Carta a los españoles americanos. Tenemos también a José Baquijano y Carrillo, quien es aquel que va a estar presente durante las Cortes de Cádiz entre 1812 a 1814. En las Cortes de Cádiz, Baquijano y Carrillo está presente como un representante del Perú, así como de Morales Duárez, ¿ok? Que van a difundir esos principios liberales de la Constitución de Cádiz, alias la PEPA de 1812. Y además, Baquijano y Carrillo también presenta una crítica ante todas las torturas que realizó el virrey Jáuregui frente a la revolución de Túpac Amaru II. Y esta crítica que presenta José Baquijano y Carrillo frente a todas las torturas que había realizado el virrey Jáuregui ante la rebelión de Túpac Amaru II, se le conoce como elogio al virrey Jáuregui. ¿Sí? Y también encontramos a otro criollo importante que, aparte de ser político, aparte de ser intelectual, también logra ser el padre de la medicina nacional, el padre de la medicina peruana, ya que Hipólito Unanue, este personaje, fue el fundador de la Facultad de Medicina La San Fernando, la que se encuentra por la Avenida Grau. Esa facultad de medicina tenía una iniciativa naturalista, difundir el conocimiento de la anatomía humana, pero también esta facultad, este centro de estudios, se convierte en un centro de conspiración criolla. Hipólito Unanue también fue partícipe de la Sociedad Amantes del País. Él junto a Baquijano y Carrillo fundaron la Sociedad Amantes del País y también van a reunirse con otros criollos para discutir diferentes temas políticos representados pues en el primer diario peruano, donde se va a presentar temas científicos, filosóficos y sobre todo políticos. ¿Y cómo se llama ese diario peruano, chicos, donde se va a reflejar estas críticas de tendencia política, de tendencia científica, muy similar a la enciclopedia de la Ilustración? ¿Cómo se llama ese diario? El Mercurio peruano. ¿Ok? Ese Mercurio peruano va a ser aquel donde se van a difundir todas las propuestas, todas las reformas, todos los cambios que querían los criollos ante la situación del Perú. Y Hipólito Unanue es aquel que va a presentar diferentes críticas, diferentes cambios a favor de el gobierno del Perú. Aunque Hipólito Unanue no era tan, pero tan separado de España, Hipólito Unanue quería todavía que el rey gobierne el Perú, ya que el Perú todavía siga siendo una colonia de España, pero con reformas que puedan generar una especie de acuerdo con toda la gente, sobre todo con los criollos. Los criollos, chicos, en sí, no están tan preocupados por la condición del indígena, ya que para los criollos la independencia es una lucha de blancos. ¿A qué me refiero que sea una lucha de blancos? Que esta independencia se va a dar más que todo por sus intereses. No les interesa a los indígenas, les importa su negocio, les importa llegar al poder. Por eso que para muchos criollos la independencia es una lucha de blancos. Y como es una lucha de blancos, lo que debe primordiar es sus intereses, sus negocios, sus condiciones, sus sueldos, su bolsillo. Eso es lo que quieren los criollos. Por eso que ellos sostienen que la independencia es una lucha de blancos. ¿Ok? Hipólito Unanue, como no está muy separado a España, no quiere acabar con el dominio español, es considerado como un reformista. O sea que quiere ser una colonia de España, o sea que quiere que el Perú sea una colonia de España, pero que se hagan reformas que vayan con su condición, que no perjudiquen su situación política y económica. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia que recibe Hipólito Unanue como un representante criollo que va a estar dentro de este contexto de las conspiraciones criollas. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta con esta introducción acerca de las rebeliones criollas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda?
¿Todo claro con eso? Ok. Muy bien. Sigamos entonces por aquí. Usar el puntero láser. Ponemos entonces de que las conspiraciones criollas vienen a ser aquellos levantamientos dirigidos por esta clase, por este sector, ¿sí? Recuerda que criollo viene de crío, hijo de españoles nacidos en América, ¿sí? No necesariamente son españoles al 100%, no son españoles puros, pero sí son descendientes de estos, ¿no? El único problema de ellos es que nacieron en América, no nacieron en España. Porque si nacieron en España, ya no son criollos, son peninsulares. Pero por haber nacido aquí en América, son llamados criollos. Y como no son peninsulares puros, no pueden acceder a cargos públicos, no pueden llegar al poder. Hay muchas limitaciones contra los criollos. Y eso es lo que los criollos van a criticar, van a cuestionar. Los criollos quieren que acabe en este sistema del antiguo régimen, donde solamente los peninsulares sean los más privilegiados y no los criollos. Los criollos también quieren ser nobles. Los criollos también quieren llegar a cargos públicos, quieren llegar al poder, pero el rey se lo prohíbe. Por eso que los criollos también se van a rebelar, por estas condiciones absolutistas que está presentando el rey de España. Vamos a ver que entre estos criollos que van a iniciar este proceso de levantamientos, encontramos aquí a los precursores continentales. ¿Qué es un precursor? Un precursor es aquel personaje que se adelanta a la independencia y busca en sí, pues, luchar por la independencia. Entre esos precursores encontramos a intelectuales y también militares que van a luchar por la independencia. Por ejemplo, como el caso de Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Él es un precursor continental porque es aquel intelectual que busca, ¿qué cosa? Busca motivar a todos los criollos de América para luchar por la independencia. Y esta obra donde él motiva a los criollos de América para que puedan luchar por la independencia, se le conoce como Carta a los Españoles Americanos. Como te comenté, esta obra está escrita originalmente en francés, pero vamos a ver que a pesar de eso, los criollos, que eran grandes intelectuales, entendían el francés. Algunos que no entendían el francés van a tratar de traducir, como el caso de Miranda, quien tradujo Carta a los Españoles Americanos, del mismo Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Juan Pablo Vizcarra Guzmán también era un jesuita que fue expulsado con las reformas borbónicas. Y esa condición que él sufre lo va a tratar de esgrimir, va a tratar de criticarlo justamente durante ese contexto. Antonio Nariño es un prócer colombiano que está luchando junto a Francisco de Miranda contra los realistas que están tratando de aplastar las juntas de gobierno. Las juntas de gobierno son aquellas situaciones político-militares donde diferentes bandos patriotas luchan contra las fuerzas realistas. Muchas juntas de gobierno son aplastadas. El virrey peruano, el virrey pues de este virreinato, que logra aplastar todas estas juntas de gobierno, a excepción de una nada más, viene a ser José Fernando de Abascal. Abascal, para poder derrotar a estas juntas de gobierno, tuvo que utilizar todos los ingresos provenientes de el Tribunal del Consulado de Lima. Y el problema es de que Abascal se tira toda la plata del Tribunal del Consulado, dejando vacío, dejando limpio la caja. Y la última junta de gobierno que faltaba aplastar, que faltaba derrotar, era la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Pero el problema es de que como se quedó sin plata, se quedó sin ingresos, la Junta de Gobierno de Buenos Aires ya no es aplastada. Esa Junta de Gobierno va a ser respaldada por don José de San Martín. Y gracias a don José de San Martín, en la batalla de San Lorenzo, se logra la independencia de Buenos Aires y se inicia la corriente libertadora del sur, lo que ustedes van a ver la próxima semana. ¿Se encuentran? Encontramos también a Francisco de Miranda, político venezolano, que también está luchando en la Junta de Gobierno de Caracas, la Junta de Gobierno de Quito, respalda a Antonio Nariño. Antonio Nariño, como político colombiano, también logra difundir y traducir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y la pregunta es, ¿en qué contexto histórico se había dado esta Declaración Universal
de los derechos del hombre y el ciudadano. ¿Te acuerdas? ¿En qué contexto histórico se había dado esta declaración de los derechos del hombre y el ciudadano? En la Revolución Francesa, ¿sí o no? Recuerden ustedes que en la Revolución Francesa se logra en la Asamblea Constituyente la difusión de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Es aquí donde se logra la libertad, la igualdad, la confraternidad, se logra el respeto por la propiedad privada, se logra el respeto por las diferentes situaciones de libertad e igualdad que recibe la sociedad francesa, y todo eso va a conllevar a que durante la lucha por la independencia se logre difundir y traducir esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se llama Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano porque solamente los varones son aquellos que son privilegiados. Las mujeres no, solo los varones. Por eso que se llama del hombre y del ciudadano. ¿Ok? Pero así también como hay precursores continentales, encontramos aquí a precursores criollos, precursores peruanos, como el caso de Paquijano y Carrillo, fundador de la Sociedad de Amantes del País, fue un representante peruano que estuvo en las Cortes de Cádiz, que fue aquel que va a difundir justamente esta situación liberal, estas condiciones liberales que presentaba esta constitución. Paquijano y Carrillo también hace una fuerte crítica al rey Agustín de Jáuregui, aquel que mató a Túpac Amaru II, ordenó su ejecución. ¿Okay? Hipólito Unanue, como te dije, padre de la medicina peruana, político criollo, que va a ser parte de la Sociedad de Amantes del País, ayudó a fundar el Mercurio peruano para colocar las diferentes críticas ante la situación de el virreinato, la colonia. Encontramos también a Toribio Rodríguez de Mendoza, el rector del Convictorio de San Carlos, quien va a ser considerado maestro de los próceres, porque como jesuita implanta una educación ilustrada. Y esta educación ilustrada ahora sí va a estar en contra de el absolutismo del rey. Ahora sí los jesuitas están atacando con palo a todos los miembros de la corona. Es, por ejemplo, que un profesor de historia te hable pestes del fujimorismo. Y tú vas a odiar al fujimorismo y no vas a votar por el fujimorismo. Algo parecido pasa con Toribio Rodríguez de Mendoza. Él comienza ahora a hablar pestes de la corona, él comienza a cuestionar el absolutismo de la corona y por esa razón es que él va a ser considerado como el cabecilla o maestro de los próceres. ¿Se dan cuenta? El convictorio de San Carlos se convierte en el primer y principal centro de conspiración criollo. Ahí se van a reunir todos los intelectuales de San Marcos, ¿ya? ¿Para qué? Para proponer discusión de ideas, discusión de diferentes puntos de vista, diferentes opiniones. Por esa razón es que esa es la importancia del Real Convictorio de San Carlos durante la independencia. Se vuelve el primer y principal centro de conspiración criolla. Otro centro de conspiración criollas, también encontramos pues a la Sociedad de Amantes del País y la Escuela de Medicina La San Fernando. Ahora, un antecedente importante que provocó la debilidad política y militar de España fue la invasión napoleónica a España o la invasión francesa a España. Recuerden ustedes de que Napoleón Bonaparte, luego de haber realizado el bloqueo de Berlín, había decretado una prohibición de comercializar con Inglaterra, ¿sí? Porque si no, Napoleón Bonaparte declaraba la guerra a ese lugar y lograba invadirlo. Portugal viene a ser aquel país que se negó a cumplir esos designios que Napoleón Bonaparte había propuesto, así que Napoleón Bonaparte toma la decisión de invadir a Portugal. Pero para invadir a Portugal, Napoleón Bonaparte tenía que pasar por España. Y para ingresar por España, Napoleón tuvo que firmar un acuerdo, un tratado con el aún rey Carlos IV, conocido como el Tratado de Fontainebleau. Y mientras Napoleón se dirigía a Portugal, la situación política de España se encontraba en crisis, ya que el rey estaba pues en guerra civil con su propio hijo, Fernando VII, el Deseado, ya que ambos luchaban por la corona. Napoleón Bonaparte, luego de invadir a Portugal, dividirla en 3 provincias, regresa a España y se percata de esta situación que está sufriendo España.
la guerra civil entre ambos, entre el rey de España y su hijo Fernando VII. Napoleón Bonaparte fue un gran estratega. Realmente Napoleón Bonaparte cumple los mismos designios que Francisco Pizarro, porque lo que él hace es seguir dividiendo más a ambos, sigue metiendo más candela, más cizaña. Utiliza la famosa frase divide y vencerás. Y Napoleón Bonaparte logró generar más aún una fuerte crisis, comenzó a meter más candela, más cizaña, para que ambos se declaren la guerra, para que ambos prácticamente estén en la parte más crítica y se sigan matando entre sí. Y mientras estaban matándose entre sí, Napoleón Bonaparte apoya a Fernando VII con el propósito de ¿qué? Con el propósito de utilizar a Fernando a su favor. Fernando, al ser respaldado por Napoleón, exige que Carlos IV sea destituido, sea desterrado de España. Y a ese momento, donde Carlos IV es desterrado y derrotado por Fernando y el apoyo de Napoleón, se le conoce como el motín de Aranjuez. Finalmente ha sido derrotado el rey Carlos IV y por lo tanto ahora el nuevo rey se supone debería ser Fernando. Pero cuando Fernando tenía las intenciones de ser coronado como rey, es ahí donde Napoleón le exige la corona. Le dice, Fernando, ¿quién te ha dicho que vas a ser el rey de España? En ningún momento hemos llegado a ese acuerdo. La corona me corresponde a mí y por lo tanto tienes que entregarme la corona. Fernando obviamente se rehúsa, pero por la presión militar que ejerce Napoleón, es ahí donde se da la abdicación de Bayona. Esta abdicación de Bayona buscaba de que Fernando entregue la corona a Napoleón. Pero la pregunta es, ¿Napoleón en sí se va a colocar la corona como rey? ¿Napoleón va a ser el rey de España? No, ¿verdad? Recuerden ustedes que Napoleón tenía la tradición de colocar en el poder a muchos miembros de su familia. Y uno de sus miembros de su familia que va a tener el cargo de rey sería su hermano José Bonaparte. Y José Bonaparte se convertiría en el nuevo rey de España. El problema que va a darse es que cuando José Bonaparte se convierte en el rey de España, fue la guerra de independencia que se va a dar en España. Los españoles se negaron rotundamente a que un francés gobierne España y por lo tanto se va a dar una lucha por la independencia, conocida como la Guerra de Independencia Española. Todo el ejército nacional estaba luchando a favor de ello y por lo tanto se estaba dando esta lucha. José Bonaparte va a ser muy cuestionado, va a ser muy criticado, incluso le van a dar esta fama de ser alcohólico y lo van a denominar como Pepe Botella, ya que se creía que él era alcohólico, se refugiaba en el alcohol. Pero realmente fue una falacia lo que se decía. No está demostrado que José Bonaparte haya sido alcohólico realmente, solo que fue una especie de burla, ¿no? Así como por ejemplo a Toledo, ¿no? Le decían el borrachín, ¿no? A Ollanta, el pisado, Cosito, ¿verdad? A José Bonaparte le van a decir, pues, Pepe Botella. Mientras se da esta lucha durante la independencia española contra las tropas napoleónicas, muchos notables españoles trataron de resistir esta invasión, trataron de resistir ante esta imposición española, y por eso es que muchos de ellos van a ser fusilados. En esta imagen donde vemos aquí a guardias que están disparando a la gente, se le conoce como el cuadro de la Goya. Este cuadro de la Goya representaba pues las diferentes matanzas que daban las tropas napoleónicas a aquellos que no querían dejar gobernar a José Bonaparte como el nuevo rey de España. ¿Sí? Ahora, vamos a ver por aquí de que mientras se daba esta situación, a partir de 1812, Cádiz comienza a ser habitada por diferentes ciudadanos de España para reunirse en diferentes asambleas y así proponer diferentes reformas, diferentes cambios ante la monarquía española. Es por esa razón que a este proceso de asambleas que se va a dar se le va a conocer como las Cortes de Cádiz. Y estas Cortes de Cádiz buscaban y presentaban diferentes puntos, como el caso de la soberanía nacional, la división de poderes, derecho a la representación a través de las Cortes, sufragio universal,
igualdad ante la ley, derechos individuales, ¿ok? Como el caso de la educación, la propiedad privada que había sido pues establecido en la Revolución Francesa, la representación jurídica a través del parlamentarismo. Recuerden ustedes que España, durante las Cortes de Cádiz, presentaba de que ahora el gobierno sea constitucional y ya no absolutista, que ahora el rey no sea el amo y señor de las tierras, sino que ahora sea pues a través de un parlamento que pueda proteger la constitución, ¿cierto? Claro. Ahora, vamos a ver también de que las Cortes de Cádiz presentaban pues diferentes acuerdos sociales, como el caso del fin del tributo indígena. Un aspecto social que presentaban las Cortes de Cádiz es que se dejara de pagar el tributo indígena, ya que recuerda que el tributo indígena en sí está afectando a esta condición de súbditos de España. Buscaban una igualdad ante la ley, buscaban que los españoles y los americanos sean iguales, que ya no haya una diferencia racial, que los criollos son los asqueados, que no van a llegar al poder, son los intocables, que no van a llegar al poder, sino que ahora haya una igualdad política entre españoles y americanos. Esto es lo que se plantea en las Cortes de Cádiz. Y aquí justamente encontramos a estos precursores, como el caso de Juan Pablo Vizcarra Guzmán, Antonio Nariño, Francisco de Miranda, Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue. Encontramos aquí las principales centros de conspiración criolla, como el Real Convictorio de San Carlos, que es el más importante, el primer y principal centro de conspiración criolla, ¿ok? La Sociedad de Amantes del País, que es una organización ilustrada donde se encuentra pues Baguijan y Carrillo como fundador, Hipólito Unanue como el cofundador de esta sociedad, y su difusión de ideas se estaría dando a través del diario El Mercurio Peruano. Y finalmente encontramos aquí a la Escuela de Medicina La San Fernando, donde también se convierte en un centro de conspiración criolla que estaría reflejando estos principales cambios. La Junta de Gobierno, como les dije hace un momento, son las luchas político-militares que realizan los criollos en América. Pero vamos a ver de que muchas juntas de gobierno van a ser aplastadas por órdenes del virrey José Fernando de Abascal. Todas estas juntas de gobierno como de Quito, Santa Fe, Caracas, La Paz, Chuquisaca, Santiago, van a ser aplastadas por la fuerza realista de Abascal. Pero la única junta de gobierno que no fue aplastada fue la Junta de Gobierno de Buenos Aires, ya que esa Junta de Gobierno de Buenos Aires en sí, como no hubo respaldo económico, el virrey se tiró toda la plata del Tribunal del Consulado, ya no se podía dar un aporte mayor, ya no se podía, pues en este caso, continuar con estas luchas. Y por eso es de que el virrey José Fernando de Abascal no pudo derrotar la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Se quedó sin plata, se quedó misio. Y como se quedó sin plata, se quedó misio, la Junta de Gobierno de Buenos Aires es la única que resiste. Don José de San Martín, quien había luchado a favor de España en contra de las tropas napoleónicas, había tenido un fuerte prestigio militar y eso provocó de que José de San Martín llegue a Argentina, apoye la Junta de Gobierno de Buenos Aires y se logre el triunfo de Buenos Aires. Buenos Aires se vuelve independiente, se disuelve el virreinato de Río de la Plata y desde ese momento se inicia pues las diferentes batallas que va a realizar él durante la corriente libertadora del sur. ¿Ok? Ya para terminar en estos puntos, chicos, pasar a las preguntas y también al temático, veamos por aquí los diferentes levantamientos o batallas. La rebelión de Francisco de Sela, por ejemplo, en Tacna, aplastada por el rey Abascal, ¿sí? La rebelión de Enrique Payardelli, que es aquel que continúa la resistencia en Tacna, pero también termina siendo derrotado por Gabriel Moscoso. La rebelión de Juan Crespo y Castillo en la región de Huánuco, ¿ya? Que termina siendo aplastada, en este caso por José González Prada, el principal representante realista en Huánuco, y la rebelión de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua, dirigida pues en Cusco, que termina siendo aplastada en la batalla de Humachiri durante el gobierno pues del virrey, en este caso Abascal. ¿Sí?
Y eso, chicos, sería todo con respecto a las rebeliones criollas o conspiraciones criollas. ¿Está bien? Entonces, una vez de haber finalizado estos puntos, vamos a pasar a la dirigida y de ahí vamos a pasar a el temático. ¿Está bien? Todos con su material, por favor. Todos con su material. Todos con su material. Vamos a ver. A ver, chicos, vamos marcando las claves, ¿ya? Vamos marcando las claves. Se va abriendo mi material.